buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro noveno programa. Esto es Pensar Educación rumbo al 2036. Atención a esas 3 letras rojas de pensar. Es que es el proyecto educativo nacional el que está en juego, el que está detrás de este programa. Este esfuerzo del Consejo Nacional de Educación, con el apoyo de la derrama magisterial, lo que pretende es tener un espacio de conversación amplio, abierto, sobre justamente este proyecto educativo nacional que nos convoca a todos. Sin duda el Consejo Nacional tiene la rectoría en el trabajo, pero las voces de sociedad civil, de profesores, maestros, padres de familia, en Lima, en regiones, en el oriente del país, en la cordillera, nos invita y nos convoca a que seamos parte de este proyecto educativo nacional. Por eso es que cada vez cuando comenzamos Pensar Educación rumbo al 2036, los invitamos a participar de este programa, a que se sumen, a que sean parte de él. Y lo pueden hacer a través de las plataformas que ponemos a su disposición. La primera es el fanpage, la página en Facebook del Consejo Nacional de Educación, que ahí aparece justamente en pantalla. En este momento estamos saliendo en vivo por esa señal y usted puede hacer algún comentario, alguna pregunta, trasladar alguna duda a nuestra invitada, a quien vamos a presentar en un instante. Pero no es la única plataforma que tenemos para esta comunicación de todos los martes a esta hora. También está Salgalú Televisión, la web de Salgalú. Gracias a Salgalú este programa se puede realizar y puede llegar a ustedes. Y también a través de la web inversioenlainfancia.net. Todas las plataformas están a su disposición. Son todos bienvenidos y bienvenidas a ser parte de este programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí como cada martes. Hoy vamos a hablar de la identidad de los niños y los adolescentes. La identidad entendida como la noción de ser uno mismo, con sus aristas, sus miradas y con sus complejidades. El tema de la identidad es un tema rico, es un tema que da mucho que hablar, que pensar, tiene muchas miradas. Y como insumo para la conversación que vamos a tener más adelante, quiero proponerles que veamos este informe, este reportaje que ha sido trabajado por el equipo de comunicaciones del Consejo Nacional de Educación. Vamos a verlo y regresando lo desmenuzamos, lo conversamos y ustedes, por supuesto, son parte de esta conversación. Adelante. En el Perú, viven más de 3 millones de niños y niñas entre los 6 y 11 años y una cantidad similar de adolescentes entre los 12 y los 17 años, según datos del censo de 2017. En los niños y niñas, el desarrollo de la identidad, que es la noción de uno mismo, es un proceso que se construye a partir de las relaciones que ellos establecen a diario en el hogar, la escuela y otros entornos. La escuela constituye una oportunidad para que niños y niñas se conozcan, formen su sentido de pertenencia, descubran y valoren la diversidad, desarrollen la empatía y las habilidades sociales que les permitan relacionarse de forma positiva con los demás. Este niño desde que nace está mirado por los demás y está alimentado con esas miradas. Si hay miradas que son afectuosas, de cuidado, de empatía con lo que el niño está sintiendo, pues irá desarrollando un sentido de valía personal e irá incorporando además las imágenes que los demás van transmitiéndoles, que es un niño bueno, que es un niño inteligente, que es un niño creativo, o por el contrario, que es un niño difícil, que es un niño problemático, que es un niño conflictivo. Estos que podrían ser como etiquetas, ¿sí?, van alimentando la noción que el niño va teniendo de sí mismo. Y estas nociones pueden incrementarse y se incrementan de hecho cuando el niño ya entra en el colegio, porque empieza a interactuar ya con otras personas, otras autoridades como son los docentes, otros niños como él, que son sus compañeros de clase, y se va ampliando su mundo relacional. Ese mundo relacional va alimentando quién es él y viceversa.
el profesor es alguien que tiene un valor al ser aquel que le transmite al niño ideas, conocimientos, pero también quien le puede transmitir afecto. La figura del profesor es gigantesca y es lamentable que en este país pues no se valore suficientemente su figura. Por otro lado, en la adolescencia, el rápido desarrollo del sistema nervioso central y de otros sistemas biológicos interactúa con procesos de exploración de la identidad y la sexualidad, que implican situaciones de crisis, búsquedas y afirmaciones. Además, es una etapa en el que el procesamiento de la información se hace más eficiente, lo que permite, entre otras cosas, que los y las adolescentes sean capaces de pensar de forma más abstracta. Se adquiere más autonomía, un sentido ético y es un momento de toma de decisiones importantes que pueden definir el inicio de un proyecto de vida y ejercicio ciudadano. Esta etapa de vida es la que genera mayores cambios a nivel biológico, socioemocional, cognitivo y en el tema de las identidades sexuales y de género. Entonces, por eso es tan importante poder darle a los y las adolescentes en la escuela, en la comunidad y en la familia las herramientas necesarias para poder avanzar en este proceso. Los pares empiezan a tener un rol mucho más relevante que los padres, la familia, que esos adultos significativos de los cuales el niño dependía en la etapa anterior. En este caso ya hay una progresión hacia la madurez, hacia el relacionamiento con el otro, hacia la consolidación de esos principios, esos valores en la relación con el otro. El entorno es clave para que los niños, niñas y adolescentes cuenten con la información y las habilidades necesarias para afrontar situaciones de riesgo, como el bullying, el consumo de alcohol y drogas, la deserción escolar, el embarazo adolescente, entre otros. Por eso, el acompañamiento de los docentes y los padres tiene una importancia central, siempre y cuando sea respetuoso de los procesos y ritmos propios de cada persona. Ese era pues el informe del equipo de comunicaciones del Consejo Nacional de Educación que nos introducía el tema de la identidad de los niños y los adolescentes. Hablaba del rápido desarrollo del sistema nervioso central, por ejemplo, u otros sistemas biológicos que interactúan además en procesos de exploración de la identidad y la sexualidad que implican una serie de búsquedas que a veces generan crisis, pero también generan enormes oportunidades. Bueno, de eso vamos a hablar con nuestra invitada que se las voy a presentar en este instante. No sin antes recordarles que siempre estamos pendientes de sus comentarios y de sus opiniones a través de la plataforma del Consejo Nacional de Educación, del fanpage, así como de salgalú.tv, la página web de Salgalú y de inversionporlainfancia.net. Ya lo sabe, puede participar a través de cualquiera de esas plataformas. Muy bien, ¿con quién vamos a conversar hoy? Vamos a hablar con Nani Piz. Nani es doctora en psicología por la Universidad de Columbia. Tiene una gran experiencia en este tema, es magíster en ciencia cognitiva con concentración en desarrollo humano por la misma universidad, es licenciada en antropología, es profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad Católica, pero además es actriz y directora de teatro, en fin, una mujer polifacética que conoce este tema y que ha escrito mucho además al respecto. Vamos a volver con ella luego de la pausa. Quédense con nosotros. Esto es Pensar Educación rumbo al 2036.
Muy bien, qué bueno que se han quedado con nosotros, qué bueno que nos acompañan en este programa. Recuerden que es el programa número 9 de Pensar Educación. Estamos hablando de la identidad de los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, por supuesto. Nani Piz, te he presentado y tengo 1000 preguntas que hacerte. Bienvenida. ¿Cómo gracias. estás? Bien, gracias muy contenta de estar estar acá. Gracias a ustedes. ¿Qué tan importante es un proceso de identidad? ¿Cuánto marca en la vida de las personas? Yo diría que el proceso de identidad es el proceso, en términos psíquicos, central en torno al cual se articula todo. O sea, que es una conceptualización de ese proceso nuclear que nos construye como nosotros mismos a lo largo de toda la vida, este sentido de mismidad, digamos, de conexión, que es continuo, pero permite rupturas, permite cambio, permite replantearse a uno mismo, ¿no? Permite además entender las distintas etapas por las que hemos atravesado. Entonces es esa línea de conexión a lo largo de toda la vida sobre la cual se sostiene todo lo demás, ¿no? ¿Es un proceso continuo, ininterrumpido, o tiene frenazos, retrocesos, vericuetos por donde transitar? Sí, si partimos de la teoría madre, digamos, la teoría que más explica la adolescencia en realidad, que es la teoría de Erikson, lo que se plantea es que hay un sentido de coherencia, pero que permite rupturas. En ese sentido, la adolescencia es una ruptura, por ejemplo, en el sentido de un replanteamiento de la propia identidad. De acuerdo. Pero no es que pasa la adolescencia, que es, digamos, lo que está en el imaginario, en la representación social, ¿no? Pasa la adolescencia y uno ya está acabado. Uno, digamos, entra a la adultez con una identidad relativamente lograda, una carrera, una pareja, y encuentra una vocación tardía y replantea la identidad. Entonces, en realidad, es un proceso de negociación con uno mismo a lo largo de la vida, pero sí, conforme nuestra mente va cambiando, nuestra memoria biográfica va cambiando, y nuestro ámbito de interacción entonces va redefiniéndose y centrándose en ejes diversos. Entiendo. Si la adolescencia, por ejemplo, es entonces una ventana de oportunidad, ¿qué podemos encontrar ahí de riqueza, Nani? Creo que la adolescencia, es, tal como lo has dicho, es una segunda oportunidad. Creo que se está empezando a conceptualizar en el imaginario. Porque siempre es la primera infancia, esa gran ventana, digamos, ¿no? Y nos hemos centrado como Occidente mucho más en esa primera oportunidad que en la segunda, ¿no? De alguna manera, la adolescencia ha sido más depositaria de esta visión desde el déficit, ¿no? De este no adulto, que todavía no es todo lo que quisiéramos que fuera, pero ya no es un niño, y lo representamos casi como incompleto. Pero esa imagen está empezando, me parece, a revisarse, al menos desde la política educativa, ¿no? De acuerdo. Y bueno, hay una maravillosa oportunidad en términos cognitivos, ¿no? Nuestra mente se renueva a sí misma, ¿no? Entonces aparece esta posibilidad de pensarse a uno mismo, de pensar el pensamiento y monitorearlo, que desencadena pues una serie de procesos. De acuerdo. En realidad, la adolescencia empieza en el cerebro, es el primer lugar donde empieza, ¿no? Entonces, a partir de todos los cambios hormonales suceden una serie de transformaciones que, por ejemplo, en términos identitarios, nos permite, en tanto la memoria biográfica adquiere mucho mayor claridad, una persona puede pararse más claramente en un punto de su vida y decir, este hilo de continuidad soy yo, y tiene tal y tal momento. Y anticipa futuro. Entonces la perspectiva de futuro se transforma de tal manera que empieza toda esta preocupación por la planificación. No es que el niño no haga eso, pero lo hace con inconsistencia y con mucha felicidad en esa inconsistencia. Entonces... Entiendo. ¿Qué pasaba, déjame retroceder en el tiempo, hace 100 años, cuando la adolescencia era un momento casi inexistente, cuando se pasaba de niño o de niña a adulto o adulta? Exacto. La adolescencia es una fabricación occidental y producto de esta necesidad de conservar a las crías más tiempo en la escuela, ¿no? Entonces las sacamos de la industria para protegerlas y las metemos a este lugar donde les damos ciertas habilidades para que se integren al mundo adulto. Entonces, en realidad, mucho de la misma construcción de la adolescencia se debe a la escuela occidental. Pese a que después nos damos cuenta de que la escuela no da cuenta más que de sí misma y en realidad lo que enseña es cultura escolar, no representa ninguna cultura como tal, es hija de Occidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucho de cómo el adolescente y la adolescente se entiende a sí mismo tiene que ver con el ser estudiante. Y conforme más diversificada es la sociedad y más habilidades requiere, más se alarga la escolaridad. Entonces, en países con más recursos se habla de una, ya no solo de adolescencia tardía, que es luego de la universidad, sino una adultez emergente, ¿no? O una segunda adultez emergente. Entonces se va estirando porque mientras haya este grado de dependencia de la sociedad adulta, seguimos hablando de una asistencia y seguimos hablando de una adolescencia, ¿no? ¿Cuánto pesa
en la adolescencia una escuela en la que socializas. La escuela tiene un rol fundamental, yo diría siempre, en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Solo que una buena escuela claro, de calidad, que acoja, que arrope, exacto, ¿no es cierto? Es que en realidad, sea buena o sea mala, opera. Ese es el problema. Es verdad, que cuando no es buena, también opera, y yo diría que de manera más compleja, ¿no? Porque si pensamos digamos, al niño, a la niña, al adolescente desarrollándose en distintos nichos, digamos, ecológicos, la escuela es ese primer lugar fuera de la familia, ¿seguro?, donde se adquieren valores, pautas de conducta, sentido de pertenencia, comunidad, noción de ciudadanía, ¿no? Entonces, la diferencia es que mientras que en la infancia y niñez la familia sigue ocupando un rol central, los adolescentes empiezan a revisar, a partir justamente de estos cambios en la mente, a revisar críticamente la relación entre su familia y la escuela, su familia y los pares y la escuela. En esa revisión crítica, la escuela puede ser un espacio contenedor, maravilloso, digamos, de todas las dificultades que los adolescentes viven, ¿no? Sobre todo en contextos como el nuestro. Perdóname que te interrumpa, Nani, pero esa revisión implica poner en duda hasta la composición de la familia. En realidad, más que poner en duda, porque muchas veces se piensa esta revisión como si fuera una suerte de guerra, de puertas estrelladas, de violenta, ¿no? Sí, claro. Y es más, se dice sistemáticamente que los adolescentes ya no necesitan de sus padres, y ese es un mito sin evidencia alguna. En realidad, lo que sucede es que se amplía el espectro de necesidad. Entonces, hay una suerte de nuevas identificaciones con otros grupos, las cuales permiten revisar las identificaciones infantiles, pero es simplemente una adición. Entonces, la mayoría de estudios que se hacen sobre relaciones familiares lo que dan cuenta es que los y las adolescentes tienen como la primera persona en su mente ante el peligro a sus padres, muchas veces la primera persona a la cual contarle algo y buscar ayuda. Al parecer, esta imagen del adolescente en guerra proviene de cohortes donde la ruptura generacional era mucho mayor. Entiendo. Que ahora que hay mucho más continuidad, ¿no? Entonces, no es una ruptura, sino es una adición. Los pares empiezan a ser un espacio de construcción de identidad también. Y sí aparece este fenómeno que sí es típicamente, ni siquiera de la adolescencia media, es más puberal, ¿no? Y de la adolescencia temprana, que es la construcción del sí mismo en el grupo de pares. Entonces yo me entiendo en este grupo, ¿no? Y me defino a partir de ese grupo. Los niños van mucho más libremente de un grupo al otro, ¿no? Jugando de un grupo al otro, entran al grupo que juega chapadas y sale, al grupo que ve un programa y sale. Que les es funcional en algún momento, claro. Y eso y es así como entienden los vínculos, ¿no? No es que no haya el mejor amigo, pero pueden moverse con más facilidad. En cambio, el fenómeno del grupo de pares, que se entiende como parte de la exploración de identidad, sí es algo más adolescente, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre con la sexualidad en este plano? Bueno, la sexualidad existe siempre, ha venido desde atrás, en realidad, así es, ¿no? de acuerdo. De alguna manera pensar, a mí la palabra ser activo sexualmente me parece muy curioso, porque es como si fuera una suerte de botón que prendemos y apagamos, ¿no? Cuando en realidad somos activos ahí, siempre, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte. Solo que se significa de una manera más compleja en la adolescencia. Aparece lo que se entiende como la dimensión del self, que tiene que ver con la identidad sexual, ¿no? Entonces, justamente, todos los cambios puberales, la transformación del cuerpo, el crecimiento físico, que empieza mucho antes, porque empieza a la mitad de la niñez, digamos. Cada vez se entiende menos ruptura en el desarrollo humano, sino como una serie de procesos muy continuos, pero que se hacen más visibles en la adolescencia. Entonces, hay una lectura de ida y vuelta con la sociedad, en la cual los adultos me leen cambiante, yo me veo a mí mismo cambiante, me hacen notar mi cuerpo, yo noto mi cuerpo, ¿no? Lo que sí aparece claramente es el deseo por un otro, ¿no? Del otro género. Entonces, todos estos procesos... Eso estuvo apagado siempre, ¿no es cierto? El deseo por el otro. El deseo no estuvo apagado nunca. Entonces, en realidad. ¿por qué está aquí tan activo? Lo que hay, en primer lugar, hay más legitimidad social. También hay un tema de en qué momento se entiende legítimo el tener un enamoramiento. O sea, mi hijo se casó en el nido, en realidad con su amiga, con su amiga, claro. En realidad y es otro tipo, y me mata si sabe que lo hizo, pero construyen otro tipo de noción de enamoramiento, ¿no? Y es un tipo de enamoramiento, de acuerdo, pero que tiene otro tipo de alcances, ¿no? De acuerdo. La identidad sexual sí emerge justamente a partir de los cambios hormonales y de los cambios en el cerebro y de la licencia para pensar el cuerpo mucho más claramente en la adolescencia. Entonces, es esta suerte de ventana donde
antes no era que no pensara en mi cuerpo, pero pensaba cómo cuidarlo, cómo protegerlo, cómo no hacerme daño, pero ahora me pienso en tanto cuerpo también, es parte de la identidad emergente, entonces constituye un elemento más que puede ser maravilloso, un enorme espacio de descubrimiento y de exploración, o también dependiendo del entorno puede ser un proceso doloroso, duro, de secreto, de miedo, de no saber dónde ponerlo, que es lamentablemente lo que pasa en sociedades más conservadoras como la nuestra, ¿no? Entonces, ese proceso debería ser clave en la escuela. Sobre todo atendiendo a los niveles de violencia sexual que hay en este país, ¿no? Debería ser realmente, la escuela debería cumplir un rol de acoger, nombrar, contener, respetar, tolerar, dejar pensar, dar espacio para pensar aquello que los adolescentes están viviendo, ¿no? De acuerdo, Nani. ¿Por qué es una época, y el informe que hemos visto nos lo ha señalado, donde drogas y alcohol aparecen siempre como la gran sombra del peligro, digamos? En realidad yo diría que es muy interesante esa asociación entre adolescencia y riesgo, ¿no? Yo diría que viene de... No es que no exista el riesgo, porque lo que genera el riesgo es que todos estos cambios al mismo tiempo son difíciles de gestionar. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos cambiamos, pero lo que sucede con los adolescentes y las adolescentes es que son más cambios de los que su mente puede sostener. Claro, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que mi cuerpo está en un momento que no entiendo, mi mente lo puede ver y aparece una mayor variabilidad emocional que no sé cómo regular. Entonces, todo eso genera que justamente haya mucho más que gestionar. Pero esos cambios pueden conducir a vulnerabilidad. Es decir, si es que hay demasiado que gestionar al mismo tiempo, no tengo un entorno adecuado que me ayude a procesarlo, entonces sí puedo, digamos, tomar decisiones que son desacertadas. Porque parte de lo que sí sabemos del pensamiento adolescente es que hay esta tendencia que tiene que ver justamente con inestabilidad o ineficiencia en el uso de la corteza prefrontal, es que en algunos momentos hacen estas tomas de decisión brillante que uno les dice, wow, ¿quién eres? Bien trabajado, claro. Y al minuto hacen una soberana tontería. Entonces, esa inconsistencia es lo que define la adolescencia, ¿no? Entonces, claro, dado ese riesgo, puede haber exploración, no solamente en drogas y alcohol, sino en muchos dominios. Entiendo. Ahora, el alcoholismo no es un problema prioritariamente adolescente, ni la droga es un problema prioritariamente adolescente. Y yo diría que en los adolescentes y las adolescentes el principal problema son las drogas legales, es decir, es el tabaco y el alcohol, la cual se sabe desde hace mucho tiempo que es producto del modelado. Es decir, no hay mejor camino para que un hijo no fume ni tome que no fumar ni tomar. En realidad los niños aprenden de aquello que ven. Entiendo. Entonces, si tú le dices, no hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo, va a ser lo que tú haces. Entonces, esa conducta desregulada del exceso, claro, es mucho más difícil de regular si las habilidades de regulación están emergiendo. De acuerdo. Entonces, por eso es que sí hay riesgo de alcohol y droga, pero ni es una consecuencia de los pares, generalmente es una consecuencia del modelado y del entorno social, y los pares incluso pueden ser factores de protección ante la conducta de riesgo, no solamente los llevan al alcohol y la droga, que es la imagen también los protegen y los también cuidan, los protegen y los cuidan. De acuerdo. Dani, tengo comentarios que llegan a través de internet. Vamos a compartirlos, a ver qué te dicen nuestros amigos televidentes. Te dice Jocelyn Becerro: qué bueno ver a la profesora Lupe de la PUC, Lupe Jara, que la vimos en el informe. Siempre acertada en sus comentarios. Ella sabe. Felicitaciones por el programa, a los amigos del consejo. La adolescencia es una etapa de más cambios. Es una de las etapas de más cambios y por lo tanto de complejidad para la identidad. Este tema es gestionar tanta emoción al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo. ¿Es cierto? Claro. Muchas gracias, Jocelyn. Madeleine te pregunta: es muy importante que los padres sean muy cuidadosos con sus comportamientos, porque los niños pequeños observan y aprenden lo que decías del modelado, ¿no? Más por ese comportamiento que por lo que dicen. Entonces, un chico de 16 que ha visto a su padre tomar toda la vida y emborracharse toda la vida, socialmente hablando, digamos, ¿no es cierto? Más, ¿con qué autoridad moral luego le vas a decir no lo hagas, o ten cuidado, o no tomes? Claro, o fumar, ¿no? O fumar delante de ellos, ¿no? Entonces, o robar, o pasarte la luz roja, o gritar, ¿no? Bandura, que es uno de los grandes de la psicología, habla principalmente del aprendizaje por modelado, ¿no? Cómo
gran parte de la conducta social se aprende a partir de la imitación, pero de la imitación de estos referentes que son para nosotros importantes. Entonces, efectivamente, mucho del aprendizaje de valores y normas y pautas de conducta tienen que ver con aquello que los niños hacen. Pero es tan determinista, Nani. Es decir, el hijo del ladrón es ladrón, no necesariamente. Lo maravilloso, ¿no es cierto? es que no hay nada de determinismo en el desarrollo humano, ¿no? Porque también sucede lo contrario, ¿no? Tú tienes un padre que fuma con una barbaridad y un hijo que genera rechazo, ¿no? Y también tienes distancia generacional. Y también tienes en medio agencia humana y capacidad de elaboración, ¿no? No somos productitos de nuestros padres, ¿no? Pero, por ejemplo, ante una familia violenta, ¿no? Una escuela que genera espacios para reflexionar en torno a la violencia son pues paraguas protectores para ese niño, ¿no? Por eso es que la escuela tiene un rol tan fundamental, ¿no? Porque permite espacios de elaboración de cosas que no tendrían cómo elaborar, ¿no? De acuerdo. Más comentarios, más preguntas para Nani Piz, que nos acompaña esta tarde en Pensar Educación. Ahí lo tenemos en pantalla. Te dice Marta Heidi Sánchez Núñez, muy importante. Y me ratifico que el desarrollo infantil temprano es preventivo y fundante para las siguientes etapas de la vida. Sí. Esto lo vimos en el programa pasado. Si se hacen las cosas bien entre los 0 y los 5, probablemente lo que venga después es construir. Yo creo que Marta tiene razón, que ojalá hiciéramos todo bien entre los 0 y los 5, pero creo que no miramos ya el desarrollo humano de manera determinista. Okay. Es decir, si todo se hace mal entre los 0 y los 5, tampoco, bueno, también hay un ser humano posible. Hay un ser humano posible, hay un ser humano posible y feliz. Es decir, también a veces tenemos... Sí, Nani, feliz. Sí, por supuesto que sí, la resiliencia, que es esta capacidad de salir adelante de situaciones espantosas. Venimos notando que es más frecuente de lo que pensamos de acuerdo a ciertas condiciones. Es decir, no es solamente una cualidad extraordinaria que tienen determinados sujetos, sino que depende de condiciones del entorno, del ambiente, ¿no? Déjame llevarlo al extremo, niños que vivieron en campos de concentración en la Alemania nazi. Exacto. Y que fueron adultos felices y que aprendieron de aquello de una manera tan dura, pero lo hicieron. Claro, o niños que no tuvieron tanta infelicidad, pero que tampoco son adultos felices. Es decir, creo que hay una mirada, justamente por eso hablábamos al inicio de identidad, del ser humano pudiendo rehacerse a sí mismo también. Y si bien los 0 y 5 años son cruciales, por ejemplo, en términos de nutrición y en términos de vínculos, una persona que no sale óptimamente en términos de vínculos no significa que está condenada a una vida de infelicidad. De acuerdo. Puede revisar su propia historia y puede tener otras experiencias que conduzcan a otro tipo de resultado, ¿no? Como aquel niño que creció en afectos tremendos, pero que en algún momento decidió ser un delincuente, o el entorno le puso exactamente, ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Nani, tengo más preguntas. ¿Por qué el bullying es una palabra tan de moda y tan importante y tan centrada en estos momentos? Yo tengo mis reparos con la sobredimensión que se le da al tema del bullying. ¿Por qué? No porque no existe el bullying como tal, sino porque creo que en nuestro país, el bullying alude a una violencia entre pares sistemática, de uno hacia el otro, o de un grupo hacia el otro. Y no es que no haya el acoso, pero en una escuela como la peruana, donde las estadísticas nos indican que cuando hay violencia, el principal perpetrador es el docente. Autoritaria y violenta. Autoritaria y violenta estructuralmente. No es que no haya violencia de pares, pero hay violencia de docente-estudiante. No solamente entre pares. Y me da la impresión, pienso en las últimas estadísticas sobre cómo cuando los niños reportan haber sufrido violencia, reportan principalmente violencia por parte del docente, ¿no? Entonces, tengo la impresión que muchas de esas prácticas o de ese señalamiento del bullying nos hace invisibilizar que hay otro tipo de violencias afectando a la escuela. Pienso en un estudio que vi hace poco en una escuela en la selva peruana, en Yurimaguas, donde había una prevalencia de violencia sexual tan extendida en toda esa escuela, tan naturalizada, tan legitimada a todos los niveles. No había bullying, pero hay un tipo de violencia mucho más instalada. Totalmente. Y naturalizada, ¿no? Entonces, a veces pienso que no es que no debamos mirar el bullying, pero que de alguna manera en nuestra psiquis no lo descontextualicemos, ¿no? Claro, porque lamentablemente nuestra escuela no ha logrado dejar de ser
tan autoritaria como quisiéramos. Sigue siendo vertical, docente centrada, y cuando uno hace investigación de la escuela, pregunte lo que pregunte, aparece violencia. Y violencia de todo tipo, también entre pares, pero no prioritariamente entre pares. Entonces, creo que habría que revisar el término y revisar cómo entender la violencia en nuestra escuela. De acuerdo. Hablemos de ética. Es un buen momento para instalar la ética en las cabezas. Siempre es un buen momento, pero en el país, en el lugar donde estamos, en tantas instituciones al mismo tiempo, creo que este año ha sido un excelente escenario de dilemas morales para trabajar en la escuela, ¿no? Sí. Y en realidad este tema es problemático porque supone el ejercicio de la ética, no el discurso de la ética. Entonces, incluso conectándolo con el tema anterior, ¿no? ¿Cuánto podemos educar en ética en una escuela democrática, ¿no? ¿Cuánto podemos realmente no hablar, digamos, poner en cuestión la corrupción con corrupción instalada en nuestras escuelas también, ¿no? Entonces, o con preferencias, o con, digamos, criterios arbitrarios, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, para hablar de mí, no de otro profesor, pero pienso en lo que deben haber sentido mis alumnos las veces en que yo no les doy por adelantado los criterios de evaluación. Es injusto. ¿Cómo me vas a evaluar? ¿Cómo logro mi 20? Yo debería decirte cómo logras tu 20. Eso es lo correcto, ¿no? Eso me hace sentir a mí valorado, respetado, ¿no? Entonces, creo que mucho de la moral se construye en esas interacciones cotidianas, independientemente de grandes discursos de moralidad, además de grandes discursos de moralidad, digamos, y de poder pensar en las situaciones de dilema que aparecen. Creo que hay mucho de la práctica que lamentablemente no se adecúa a ese ritmo, ¿no? Entonces, creo que la adolescencia nuevamente es una enorme oportunidad para trabajar cuestiones de razonamiento ético, porque justamente el razonamiento ético se sostiene sobre el desarrollo cognitivo. Entonces hay mucho de este juicio crítico que empieza a emerger, es el que nos interpela a los adultos, es el que nos pone en cuestionamiento de coherencia, de relación entre teoría y práctica, ¿no? Y debiéramos dejar que los adolescentes nos cuestionen y nos permitan revisarnos, ¿no? Aunque duele. Aunque duele. Tenemos más comentarios, Nani, que nos llegan a través del Facebook. Por favor, adelante con las imágenes. Pau Rengi dice: siempre estoy atenta del comportamiento de mis niños de tercer grado de primaria. Es una profesora o profesor. Ellos se relacionan bien en mi presencia, pero cuando no estoy, se agreden verbalmente y físicamente. Quisiera saber qué tengo que hacer para que sean respetuosos aunque yo no esté, dice Pau Rengi. Gracias, Pau, por escribir. Vamos a juntar un par más, Nani. Marta Sánchez dice: muy interesantes los temas. Gracias, Marta. Siempre los martes, recuerda, a las 4 en Salgalú, en el Consejo Nacional de Educación. Edu Perute dice: también hay violencia de estudiantes, padres de familia, del propio Ministerio de Educación hacia los docentes. Es que Edu Perú, salir a la calle ya es un acto violento en ciudades como las nuestras, no tanto por trabajar también. La violencia atraviesa todo, ¿no? Y creo que yo sí creo que firmemente en que la escuela pública debiera ser, dado que el principal perpetrador de violencia está en casa, y sabemos que en el caso de la violencia física y sexual con niños y adolescentes, es en casa, es generalmente alguien que el niño y niña no imaginó. Así es. Y es generalmente un padre o que hace esa figura. La escuela es el espacio para contener toda esa violencia, es decir, para poder canalizarla, transformarla, para que sea un espacio justamente para transformar esas vidas. Pero eso no está ocurriendo en tus investigaciones, Nani, y en tus trabajos. No está entendiendo ese rol como prioritario la escuela para sí misma, me parece. Creo que no logra ser visible, no logra tener protocolos que le permitan hacer eso, tampoco logra tener legitimidad. Creo que, como te decían antes, hay algunos conceptos que nos oscurecen cuál es la tarea, como el bullying, ¿no? Pero además también tenemos docentes que han sido formados en prácticas violentas y que no necesariamente han tenido la oportunidad de revisarlas, ¿no? Y eso sí genera, ya hacia la adolescencia. Hice un estudio sobre cultura escolar el año pasado en 4 escuelas de Lima y encontraba que habían cosas que ya yo pensé que no se podían seguir haciendo en la escuela con esa impunidad, ¿no? Entonces, sí, claro, con mucha distancia entre las escuelas privadas y las públicas, entre la escuela alternativa y las otras, ¿no? Pero esa escuela pública que imaginamos
arbitraria en sus normas, violenta en sus prácticas, incoherente entre la sanción que se le da y aquella norma que se ha transgredido, instalada, ¿no? Entonces, y no solamente con lo que nos reportaban los chicos, los adolescentes y las adolescentes, sino con lo que veíamos al estar ahí. Entonces yo decía, qué insólito, porque ¿qué pasa cuando no estamos ahí también, ¿no? Entonces, ¿qué más sucede? Y esa es un poco la sensación, bueno, esas son las evidencias que se recogen cada vez que se mira la escuela, ¿no? Que hay algo que no hemos logrado todavía transformar y que sigue reproduciendo estas lógicas de violencia, ¿no? Toma ese, no sabemos qué ocurre cuando no estamos para contestarle a Pau, que decía, cuando yo me voy de clase esto se vuelve una locura. Claro, creo que es interesante cómo hay o sea, los niños quieren ser buenos con sus figuras de autoridad, ¿no? Quieren portarse bien. Quieren cumplir con ellas, claro, es verdad. Quieren quedar bien y eso los vuelve muy maleables y muy vulnerables al mismo tiempo, ¿no? Y sí es interesante poder propiciar, bueno, yo tendría que conocer a tus niños para ver cómo son, pero creo que sí es interesante, es muy valioso que lo hayas notado, me parece que eso da cuenta de una docencia muy reflexiva, poder notar aquello que sucede cuando no estoy, ojalá los padres y los docentes siempre pudiéramos ver eso, y creo que habiéndolo notado, trataría de pensar en un espacio de reflexión, ¿por qué esta distancia? ¿Cómo están entendiendo el espacio entre ellos? ¿Cómo están entendiendo la autoridad entre ellos? ¿Por qué la palabra entre ellos no es tan valiosa como la palabra del docente? ¿Por qué si dos niños dicen, ya no me sigas fastidiando, la palabra de quien lo dice no tiene el mismo valor que la palabra del docente, ¿no? Y empezar a pensar por ahí qué palabra tiene más valor, ¿no? Nani, muchísimas gracias. No, el tiempo nos ha ganado. Vente cuando quieras. Gracias, encantada. Vienes a conversar. La palabra. Dale, nos tomamos un café. Gracias, Nani. Gracias, un gusto haberte tenido gracias. en el programa. Vámonos a la pausa. Es una pausa breve, pero seguimos con más aquí en Pensar Educación rumbo al 2036. Hablamos de la niñez, no pueden haber discrepancias. Todos tenemos que estar juntos. Y si en algo tenemos que demostrar unidad, los peruanos, es en la lucha contra la anemia. Yo quiero que mi hija sea sana, fuerte, que aprenda en el colegio. Eso debemos hacer todas las mamás por amor a nuestros hijos y amor a Hierros. Hemos dicho que el 2021 tenemos que bajar la anemia a menos del 20%. Y si lo hacemos todos juntos, vamos a lograrlo. Por eso es que necesitamos demostrar amor. Amor por quien más lo necesita, por la niñez. Pero un amor invencible, un amor que lo puede todo, un amor de hierro. Y hierro es lo que necesitamos darle a todos los niños y niñas. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Consejo Nacional de Educación, en su afán de dotar al proyecto educativo nacional de una mirada contundente de país, de la educación al 2036, tiene como eje articulador algo que se llama el Grupo Impulsor. Los grupos impulsores funcionan en varias partes del país y son organizaciones de sociedad civil que gatillan la posibilidad de que nos ocupemos, de que hablemos, de que miremos el tema de la educación. Son organizaciones en general que se juntan, son de diversos lugares del país, de todas las regiones, y lo que buscan es encontrar espacios para seguir dotando de insumos al Consejo Nacional de Educación en la construcción de este proyecto educativo nacional. Ya hay más de 200 organizaciones en diversos lugares del país que forman parte de los grupos impulsores. Les hablo de Moquegua, Ayacucho, Huánuco, Piura, San Martín, por ejemplo. Bueno, hay 21 grupos impulsores en este cierre de año, en este 2018. ¿Por qué no me acompañan en este bloque regional a entender un poquito más cómo funcionan los grupos impulsores,
cómo operan y el peso que tienen. Adelante. Bajo la premisa de que la educación es un derecho humano fundamental y por tanto es un tema de todos los peruanos y de todas las voces, se realizó el lanzamiento del Grupo Impulsor para la elaboración del Proyecto Educativo Nacional al 2036 en Lima Metropolitana. Se abre así una puerta para la cultura de diálogo sobre la nueva propuesta de Proyecto Educativo Nacional, el cual busca tener un enfoque centrado en las personas y en sus necesidades a lo largo de la vida. El Proyecto Educativo Nacional en realidad lo que busca es ser un proyecto del país, no de los especialistas en educación, no de los profesores, no de los que creen A, B o C, sino un proyecto que acoja una expresión de intereses, visiones, perspectivas, expectativas distintas de todo el país. Y eso solo hay una forma de lograrlo, que es aprendiendo a escucharnos todos. Más de 200 organizaciones de diversos lugares del país como Moquegua, Ayacucho, Huánuco, Piura y San Martín son parte ya de los grupos impulsores que colaborarán con el diálogo y consulta sobre el Proyecto Educativo Nacional al 2036. El Consejo Nacional de Educación, al cierre del 2018, habrá constituido 21 grupos impulsores. Y el compromiso entonces, desde la más alta autoridad del Estado, de sentar las bases necesarias para poder darle continuidad a nuestro proyecto educativo, para que la educación en nuestro país siga siendo una política de Estado como ya viendo haciéndolo hace 2 gobiernos. Es decir, que podamos en este proceso de mejora continua seguir incrementando presupuesto, pero sobre todo calidad educativa. El lanzamiento simbólico del Grupo Impulsor se realizó en la sede del Museo del Lugar de la Memoria y contó también con la presencia del director del LUN, Manuel Burga, y el vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, Grover Pango. Además, se realizó un panel denominado La importancia del diálogo para la construcción del proyecto educativo, en el que participaron Javier Higuiñez, secretario técnico del Acuerdo Nacional, y los consejeros León Trattenberg, Patricia Arregui y María Isabel León. La Orquesta Sinfónica Juvenil, Orquestando, cerró el evento con 4 piezas musicales. Muy bien, eso es importante tenerlo en cuenta, porque la lógica del Proyecto Educativo Nacional no es una lógica centralista, es una lógica que abre la cancha a todo el país como tiene que ser, en una lógica de país, como ha dicho César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación. Muy bien, dejando nuestro bloque regional, nos ocupamos ahora de otros asuntos, porque uno de los consejeros, León Trattenberg, tiene ahora algo que decirnos. Adelante. La identidad de las personas se conforma vinculando su carga genética, su naturaleza biológica, digamos, con el mundo que lo rodea. El mundo que lo rodea, que incluye a los padres, al entorno social, cultural, el ambiente, la música, los sonidos, las imágenes, los paisajes, los valores, la manera de hablar, la manera de relacionarse de unos con otros, la manera de reaccionar que tienen el entorno frente a los estímulos que uno provoca en ellos, en fin, esta síntesis de las interacciones de la persona con el medio van a ir perfilando su identidad, y esta incluye estereotipos, prejuicios, maneras de entender el mundo, gustos, preferencias, capacidades vinculadas a su imagen de persona, de niño, de mujer, de hombre, de manera de tratarse unos con otros, pero también incluye sus sueños, sus ilusiones, sus deseos, su imagen de sí mismo, la manera como uno se ve en relación a sí mismo, en relación a los demás, y ahí se va forjando también su autoimagen, su autoestima, su capacidad de sentirse competente, también su identidad en términos de los valores del entorno que tienen que ver con la nación, que tienen que ver con la cultura,
que tienen que ver además con su ubicación en el mundo, con su condición de ser ciudadano, y todo eso termina integrándose en la esencia de cada persona, que es su identidad, que es algo que la educación debiera procurar cultivar, cuidar, llenar de estímulos y posibilidades para que desde pequeños los niños vayan construyendo una identidad que les haga sentir valiosos, competentes, procuradores del bienestar común, desarrollando poco a poco sus condiciones de ciudadano, desde que es pequeño inclusive, de activista por la justicia, la libertad, la solidaridad, el amor al prójimo, y también su capacidad de aportar de sí mismo para el desarrollo de su sociedad y del país. Todo eso queda integrado en su identidad y se pone en juego prácticamente en cada actividad que realiza, en cada contexto en el que se encuentra, en la familia, en la escuela, en la calle, en el templo, en las manifestaciones públicas, en el trabajo, inclusive cuando sueña con sus propias utopías. De manera que cuidar y darle condiciones a los chicos para que construyan una identidad sólida y con un fuerte soporte en su autoestima tiene un valor central. Muy bien, era el educador, el profesor León Trachtenberg, miembro también del Consejo Nacional de Educación, que nos daba alcances y su mirada relacionada con el tema de la identidad y la adolescencia, lo que hemos conversado hace algunos minutos con Nani Piz. No nos queda ya mucho tiempo, pero quiero compartir con ustedes algunos mensajes que llegan a través del chat de Salgalú Televisión. Eduardo Cirna nos dice: buenas tardes, interesante el tema de los grupos impulsores para el proyecto educativo. Dice él, ¿cómo podemos participar los maestros de las escuelas particulares? Saludos. Bueno, en las regiones hay unas convocatorias permanentes que hace el Consejo Nacional de Educación. Hay un representante que trabaja en varias regiones al que se le puede buscar, al que se le puede convocar, entrando a la web del Consejo Nacional de Educación. Buena parte de la información puede estar ahí también. Y las organizaciones se suman a estos grupos impulsores. Así que donde esté Eduardo, yo lo animo a estar atento, a estar pendiente de dónde están los representantes del Consejo Nacional de Educación, sus representantes en regiones, para poder articularse. Recuerde la web del Consejo y también el fanpage, ahí hay información que puede serle útil, ahí aparece justamente el fanpage del Consejo Nacional de Educación. Gracias, Eduardo. Isabel Minerva nos escribe también y nos dice: felicitaciones por el programa. Isabel, no hay nada que felicitar, gracias a ustedes por estar con nosotros y por permitirnos más bien entrar un ratito a los espacios donde están ustedes para hablar de educación. Se necesitan más programas como este. En eso estoy de acuerdo. Creo que la necesidad de hablar de la educación en nuestro país es absolutamente central. Rosario Chávez dice: estimados amigos de Pensar Educación, mi hija acaba de terminar la secundaria. Esta es quizás una pregunta más para Nani, pero en fin, la compartimos ya que la tenemos en el chat. No logra definir qué estudio seguir, pero me preocupa más que no veo en ella algo que le apasione y le permita trazar objetivos de largo plazo. Rosario, quizás les estamos preguntando a chicos muy jóvenes de 15 y 16 años qué quieren hacer con su vida. Sin ser yo un especialista, yo diría paciencia. Paciencia, ella va a encontrar sin duda su camino, antes o después, pero ahí irá buscando, probará, sondeará y luego terminará tomando una decisión. Te prometo trasladar esta pregunta a Nani Piz y a todo el equipo del Consejo Nacional de Educación. Quizás ellos tienen una respuesta mejor que darte de la que puedo ofrecerte, por supuesto, yo. Maritere Tello dice: la identidad del niño se forma poco a poco, se forma en su entorno y con su familia. Por ello su importancia y lo que debe ofrecer a su hijo. Totalmente de acuerdo, Maritere, poco a poco, sin forzarla, además. Y sin entrar en contradicciones, que poco a poco vayan encontrando sus caminos y sus derroteros. Y nosotros ahí, acompañando, ¿no es cierto? Acompañando y rodeando de amor, que es lo que nos corresponde a los padres de familia, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, el tiempo nos ganó. Nos tenemos que ir ya. Muchas gracias por acompañarnos, siempre recordándoles que nos pueden seguir a través del fanpage del Consejo Nacional de Educación. Ahí está en pantalla.
y a través de la plataforma de Salgalú TV, salgalú.tv. También en la web de inversión en lainfancia.net. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser parte de Pensar Educación rumbo al 2036.